Este abogado propuso a Norero quemar criminalística inspirado en una narconovela. Nuevos chats de Leandro revelarían conversaciones de sus abogados con Agustín, el rol que tuvo la ex candidata o una a Miss Ecuador en la red. La fiscalía continúa publicando de a poco los chats de este Leandro Norero, quien mantenía desde prisión con los integrantes de su círculo más cercano. Estas conversaciones serían el principal indicio en el denominado caso Metástasis, en el que se investiga un presunto delito de delincuencia organizada. Tras este suceso de Norero en la cárcel de Cotopaxi en el mes de octubre, el Ministerio del Ramo Público halló 15 teléfonos en esa prisión y de esos celulares los peritos habían materializado más de 14.000 páginas de chats que se habían enviado a través de una aplicación llamada Thema o Threema. En estas últimas horas la Fiscalía ha hecho públicas nuevas conversaciones de Norero con sus abogados, el Eli Angulo y Cristian Romero, así con su supuesto socio Javier Jordán. Las relaciones políticas de Norero, en este sentido, publica primicias, las obras de Agustín, en uno de estos chats con Elibe Angulo, alias El Estimado, el día 28 de mayo del 2022, Norero le preguntó a Agustín qué dice de todo esto, y Angulo le respondió que tenía todo el apoyo de Agustín, que él no se iba a tirar para atrás, pero que las obras actuales no debían parar porque generaríamos suspicacias y obras nuevas, y otras obras nuevas ya serían cuando usted esté recuperado del todo. Además, Angulo le había señalado a Norero que Agustín le dijo que si es que paraban las obras daría a entender que todos los fondos venían de él. Esta alternativa que encontraron es que con el mismo dinero que Agustín debía pagar se podría seguir trabajando en dichas obras. Agustín está de pecho, dice que cuando él necesitó ayuda usted se lo dio y él dice ahora que se la dará a usted. Así lo reportó el estimado a Norero. El día 15 de diciembre, durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Salazar aseguró que esta organización de Norero planificaba delitos contra la administración pública a través de entidades como el municipio de Manta, en coordinación con el exalcalde Agustín Enriago, quien fue asesinado a mediados del 2023. La Miss que le presentó a Litardo. El 13 de junio del 2022, Norero y Angulo hablaron del avance de estos casos penales y de las pruebas que había conseguido la Fiscalía. En medio de esta conversación, el estimado le dijo a Norero que uno de estos contactos le preguntó a Landy FG, quien fue virreina de Quevedo en el 2019 y participó en Miss Ecuador 2022. ¿Qué dice de ella? Chuzo, mi estimado, porque nada del mundo tiene que aparecer. Por nada del mundo tiene que aparecer. Angulo le dijo que en las investigaciones ella apareció como dueña de una importadora y que por ahí le querían vincular al caso de Norero por lavado de activos. Este respondió que esa importadora no era de ella. Norero repitió varias veces que el nombre de Landy no podía aparecer relacionada con él, ya que el mundo se me venía encima. Según Norero, esta mujer le presentó a César Litardo, expresidente de la Asamblea Nacional, y a algunos generales. Pero, sobre todo, su miedo era que su mujer
Lina Romero se enterara de que había una relación entre ambos. Estos planes de atentados disfrazado de policía como Gonzalo Gaviria, mientras buscaban jueces y fiscales que los ayudaran a liberar a Norero y a su familia, los abogaditos estos del equipo del capo, también ideaban planes para desaparecer evidencias. El 21 de junio del 2022, el IBE Angulo le propuso a Norero quemar la fiscalía en Quito. El objetivo de este suceso era desaparecer los celulares, las cámaras y todo lo que guardarían como evidencia de estos casos contra el narcotraficante. Estimado, dijo, agregó, que en este sitio había tantas pruebas de tantos casos que nadie sabría quién mandó a quemar. Mándelo a Ángel que se suicide allá, le recomendó Angulo. Incluso como en esos días se realizaba el paro nacional, le dijo que ni los bomberos podrían llegar. El objetivo que planteaba Angulo era que esta sección de audio y video del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, ubicado en el norte de Quito, incluso le envió algunas fotos de la fachada a Norero, pero Norero tenía dudas, por ejemplo, como cómo entrar a una dependencia policial sin levantar sospechas. Vestido de policía tipo Gonzalo Gaviria, cuando entró a una clínica, le propuso a Angulo, haciendo referencia a una escena de la telenovela colombiana El patrón del mal, en la que se cuenta la vida de Pablo Escobar. Estos atentados a periodistas el 16 de junio del 2022, el estimado y Norero hablaron sobre un periodista de Manabí. Estimado, le pido a Norero que habla con que había que levantarlo rápido, porque en cualquier momento podría publicar un video que lo comprometería. Norero le pidió fotos, nombres completos y direcciones, y Angulo le envió los datos y también las fotografías de aquel periodista y de la fachada de su oficina. Pero no solo con Angulo, Norero habla de intentar contra periodistas. El 8 de junio del 2022, Javier Jordán, supuesto socio de Norero, le pidió a este narcotraficante que atentara contra un periodista para dejar precedente. Jordán, en este sentido, proponía atacar a esta persona y a un empresario relacionado con Diario Expreso y a reporteros de los canales Ecuavisa y Teleamazonas. Tendrán que pensar bien qué hablar. Te pido como amigo, haz algo, deja un precedente nada más, le pidió Jordán. La red de corrupción y narcotráfico de Leandro Norero, según estos chats, Leandro conversaba con decenas de personas desde prisión, según la fiscalía, ¿no? La mayoría trabajaba para él y otros le proveían información. El caso Metástasis destapó una supuesta red de corrupción y judicial, policial y carcelaria que era comandada por el narcotraficante Leandro Norero. La fiscalía procesó a 31 personas y el 3 de enero del 2024 vincularía a 8 más. Además de este hecho, ha hecho públicos cientos de chats que Norero mantendría con otras personas desde prisión. Todavía no estaría claro si es que todas estas formaban parte de la red de Norero, pero las conversaciones evidenciaban los niveles y roles que varios ejercían en la misma. Con base en estas conversaciones y la teoría del caso que la Fiscalía expuso en esta audiencia, Diario Primicias desarrolló un organigrama del funcionario de la estructura criminal que comandaba este sujeto. Los roles y niveles. Los socios. Al nivel de socios aparecen 3 personas, Javier Jordán y Vilmar Camposano. Son 2 de los contactos más recurrentes de Norero. Con el primero
habla de dinero, propiedades, de revelaciones periodísticas, entre otros temas más. Con el segundo, de operaciones de narcotráfico y armas. De Jordan, en cambio, se desprenden Ronnie Aliaga, quien habría sido su operador político en la Asamblea, y Daniel Salcedo, con quien se lo vinculaba a otro proceso penal por presunta corrupción hospitalaria. Además, en este nivel estaría también el mayor de policía Armando Ruiz, con quien, según la fiscalía, Norero trabajaba en un patio de venta de vehículos. Los operadores judiciales y abogados, la mayor cantidad de personas de esta red estaría concentrada en la operación judicial con la que Norero buscaría impunidad. Su principal operador era Elibe Angulo, alias Estimado, quien, por ejemplo, ideó recurrir a la Corte Nacional de Justicia para liberar a los hermanos de Norero. Además, contaba con otros dos abogados, Cristian Romero y Javier Novillo, alias Novita. El primero tenía contactos y ejercía presión en la Corte Nacional de Justicia y en los juzgados y fiscalías de Cotopaxi y Santo Domingo. Mientras que estos chats develarían cómo Novita tenía su campo de acción, sobre todo en Guayas, en todas estas provincias y en la CNJ. Los abogados de Norero captaron e intentaban captar a jueces y fiscales. Además, estos operadores judiciales contaban con un grupo de abogados jóvenes en libre ejercicio que se dedicaban a interponer recursos y acciones en beneficio de Norero. Los contactos directos, además, Norero tiene contactos directos con tres personas que no calzan enteramente en ninguno de estos niveles. Por ejemplo, aquí estaría el periodista Anderson Boscan, con quien hablaba de investigaciones periodísticas, intercambiaban información y discutían sobre la coyuntura nacional. También aparecería acá Mayra Salazar, una funcionaria judicial del Guayas, y además de ayudar en la presión judicial en esta provincia, esta mujer tenía una relación cercana con el capo y hablaban de temas varios. El narco Leandro Norero ofrecía información privilegiada a Boscan, pero ¿qué le ofrecía? Finalmente aparece acá Braulio Mera, alias Payo, quien era el motorizado de Norero, se encargaba de llevar y traer dinero, hacer depósitos y varios encargos. La Policía Nacional, según la investigación de la Fiscalía, Norero tenía varios policías en su nómina y estos agentes operaban a distintos niveles. Al mando del coronel Lenin Mazón, el primer grupo se encargaba de custodiar los bienes que incautaron a Norero para que ésta no se perdiera sus cosas. Norero pagaba facturas, regalaba celulares y entregaba dinero a policías, así dijo la fiscalía. Mientras que el segundo grupo, conformado por agentes del eje investigativo, enviaba información y obstruía los avances de estos procesos en contra de Norero y su familia. El sistema penitenciario, finalmente, la influencia de Norero habría llegado al más alto nivel, con Pablo Ramírez, quien había dirigido el SNAI, el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, y mencionado en los chats con mucha familiaridad y en situaciones de beneficio para el narco. Leandro Norero recibía favores del exdirector del SNAI, Pablo Ramírez. Además, aquí aparece un guía penitenciario y una funcionaria del CRS, la Tacunga, donde Norero pagó la prisión preventiva hasta el día de su asesinato. Siguiendo con este hilo, así aparecería Javier Jordán, este supuesto socio de Norero, en los chats del caso Metástasis. Aunque no estaría procesado en este caso, Javier Jordán es uno de los principales
interlocutores de Leandro Norero en sus chats. La fiscalía continúa revelando estos chats encontrados en estos 15 teléfonos de Leandro Norero, y estos equipos fueron encontrados en la cárcel de La Tacunga, donde el narcotraficante fue asesinado en octubre del 2022. Hasta el momento, el Ministerio Público ha publicado 21 documentos con chats entre Norero y 16 personas más, entre periodistas, abogados, policías y funcionarios judiciales. 4 de estos documentos serían de conversaciones entre Javier Jordán, quien ya anunciaría que demandará a la fiscal Diana Salazar en Estados Unidos, y Norero. En total se han publicado 124 páginas de extractos de estas conversaciones. Jordán aseguró en sus redes sociales que esas publicaciones eran un montaje y un falso positivo de políticos sin escrúpulos que engañarían a las autoridades. Esta alerta por la foto, las interacciones entre Jordán y Norero, reveladas por la Fiscalía, empezarían el 30 de mayo del 2022, y Jordán se quejaba con el narcotraficante de que estaba siendo atacado en redes sociales. Y en esos días, X, antes Twitter, se había difundido una fotografía tomada en la casa de Jordán en Estados Unidos, que todos ya lo hemos visto. Los políticos, narcos y bandas que tuvieron nexos con el patrón Norero, entre otros, en la gráfica habían aparecido el entonces asambleísta Ronnie Aliaga, identificado como ruso, y Leonardo Cortázar, supuesto operador de Danilo Carrera, cuñado del ex presidente Guillermo Lasso, en la trama de corrupción del caso Encuentro. Luego de que se revelara esta fotografía y empezaron las investigaciones, Jordán y Norero empezaron a hablar habitualmente a través de Threema, una aplicación de mensajería instantánea cifrada. Jordán utilizaba varios alias como Daddy Yankee, Marido, Po, Ravioli. Nunca le ha pedido un favor, puede resolver lo que este Villa le pedía a Jordán a Norero el 10 de junio del 2022. Norero dudaba de la prudencia de este pedido, pero él al final accedía. Jordán y Norero no entendían por qué le querían vincular, y también cómo a través de ellos querían llegar a Aliaga. Ahí Jordán ya hablaba de iniciar una guerra judicial contra quienes lo señalaban. Actualmente, desde Estados Unidos, Jordán ha demandado a Cristian Zurita, Fernando Villavicencio, Iván Naín Azú y a la fiscal Diana Salazar. Además, en Estados Unidos, en Ecuador entablaría procesos contra varios medios de comunicación. A Salazar la señala por difamación. También amenazó con denunciarla ante la Fiscalía norteamericana con cargos penales, ya que aseguraría que había notificado del caso al FBI, denunciando que estos chats eran montados. La Fiscalía respondió que seguiría con sus investigaciones. Salazar también adelantó que vinculará a Jordán a la investigación por el asesinato de Villavicencio por estos presuntos seguimientos al ex candidato presidencial que se revelaron precisamente en el caso Metástasis. Con respecto a Glass y a los políticos peninsulares, en otro hilo de interacciones entre el 9 y el 30 de agosto del 2022, Jordán y Norero hablaron del intento fallido para que el ex vicepresidente Jorge Glass y Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción, salieran de prisión con un habeas corpus irregular. Jordán le comentó a Norero que había puesto $50,000 para lo que él llamaría una jugada maestra. Pero al final esa jugada no salió. Glass y Salcedo no fueron liberados, y Bani Molina, el juez que falló a su favor, fue sentenciado y destituido.
El 21 de agosto del 2022, Norero le informaba a Jordán que ya tenía los gatos para FB, que estas personas iban a hacer inteligencia desde el lunes siguiente. A inicios de septiembre del 2022, Jordán le pidió a otro favor a Norero, pegarles un susto a José Daniel Villao y Daniel Cisneros, prefecto de Santa Elena y alcalde de Salinas, respectivamente. Según Jordán, él les había conseguido a Villao y Cisneros 12 millones de dólares para unas obras, pero ellos habrían entregado los contratos a otras personas, por lo que ahora reclamaba por su comisión, que debía ser 600 mil dólares. Sin pensarlo, Norero le dijo que sí, y que él tenía gente en Santa Elena y que ya empezaría a planear estos pequeños sustos. La fiscal Salazar se defiende ante esta demanda que impulsa Javier Jordán. Javier Jordán aparece en estos chats de Leandro Norero que la fiscal liberó y que son parte de esta investigación caso Metástasis. Javier Jordán, uno de los procesados por corrupción hospitalaria y quien aparece acá, anunció que iniciaría acciones legales contra Diana Salazar en Estados Unidos. La Fiscalía publicó este miércoles 20 de diciembre una carta en la defensa de Javier Jordán enviado a Salazar, en la que se le informaba sobre la demanda por difamación que se pretende iniciar en su contra. Norero, prefecto José Villao y ex alcalde Daniel Cisneros son mencionados en los chats. En estos últimos días, usted apareció en CNN Televisión y lo acusó a Javier Jordán de estar involucrado en este asesinato llamado Fernando Villavicencio, Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia. Esta es una acusación evidentemente falsa, lo dice en la carta. De conformidad con el Estatuto de Florida, usted tiene 5 días para retractarse de estas declaraciones difamatorias. Tenga en cuenta que esto no lo examine de una demanda por difamación, menciona el documento. Fiscalía responde a las amenazas diciendo en sus redes sociales: la Fiscalía responde a las amenazas de la defensa técnica de Javier Jordán y otros intentos de amedrentarla. La Fiscalía asegura que su titular no da declaraciones sobre hechos que no se pueden probar en los tribunales. Añade que la institución ha solicitado audiencia de vinculación en el caso Metástasis para las personas que huyeron del país, debido a las filtraciones que se efectuaron el día de los operativos. La fiscal Salazar también respondió en su cuenta X nuevos intentos de amedrentamiento que no sorprenderían, y reiteró que la Fiscalía sustentaría sus procesos de manera técnica y no detendría su trabajo por amenazas de ningún tipo. Norero, dice prefecto José Villao y exalcalde Daniel Cisneros, mencionados en estos chats. En una nueva conversación entre Javier Jordán y Leandro Norero, se habla de presionar a Villao y Cisneros por unos 12 millones de dólares relacionados con obras. La conversación habría ocurrido el 6 de septiembre del 2022. Javier Jordán, presunto integrante de este círculo cercano de Leandro Norero, escribía al narcotraficante que estaba detenido en la cárcel de la Tacunga. El prefecto de Salinas y exalcalde y alcalde se creen que esos HPs, República Independiente, sabes, andan hechos los sabidos y hay que pegarles un susto. Sí, se quejó Javier Jordán, identificado con el alias de Mando, o marido, a Norero. Luego Javier Jordán le pidió que le prestara unos muchachos
incluso se ofreció a pagarles los gastos para que le jalaran las orejas. Norero le respondió que sí, allá tengo gente de una, dijo. Leandro Norero recibiría favores del exdirector del SNAI, Pablito Ramírez. En ese momento Javier Jordán le confirmaría la identidad de estas personas, dos a las que se refería José Daniel Villao y Daniel Cisneros, que en esa época eran el prefecto de Santa Elena y el alcalde de Salinas, respectivamente. El motivo de la queja era que Javier había conseguido 12 palos, refiriéndose a 12 millones de dólares por unas obras, para que al final Villao y Cisneros le entregaron los contratos a otras personas. Tras recibir esta aceptación de Norero, Javier Jordán le diría antes que iba a consultarle a alias Russo qué pasó con eso para que el reclamo vaya en su nombre. Según Javier Jordán, los funcionarios debían entregarle el 5% de los 12 millones de dólares, es decir, los 600.000 dólares. Norero cierra la conversación asegurando que por eso querían comprarle su casa, a lo que Javier Jordán replicaba: la gente es muy sabida. Esta conversación entre Javier y Norero constaría en un nuevo extracto de los chats que la Fiscalía liberaría el 20 de diciembre del 2023, y estas comunicaciones serían parte de las evidencias del caso Metástasis. En este caso, que se abrió tras la muerte de Norero en prisión, la Fiscalía investigaría un presunto delito de delincuencia organizada que alcanzaría a jueces, funcionarios judiciales, policiales. Primicias contactó tanto a Villao como a Cisneros para conocer su reacción sobre estos chats. Se desconocen de lo que se habla, pero en Salinas nunca hubo un valor extra presupuestario o adicional a lo planificado por años, respondió Cisneros. Más sobre el caso Metástasis. Absoluto silencio en el municipio de Manta por contratos de Norero. Solo uno de los 11 concejales se pronunció sobre los chats de este caso, en los que se relaciona al exalcalde de Manta, Agustín Enriago, con el narcotraficante Leandro Norero. Las polémicas revelaciones del caso realizadas por la Fiscalía del Estado, que relacionan al exalcalde asesinado con el narcotraficante Norero, provocarían sorpresa y silencio en el Consejo Cantonal del Puerto Manavita. La reciente operación contra el narcotraficante y corrupción reveló posibles nexos con el municipio Manavita para perpetrar delitos contra la administración pública. Según la Fiscalía, la organización de Norero planificaba estos delitos a través de entidades como el municipio de Manta, como consta en los chats obtenidos de los celulares de Norero, asesinado en la cárcel de la Tacunga en octubre del 2022. Así serían las últimas horas del alcalde Agustín Enriago. Pero antes, Leandro Norero recibiría favores del exdirector del SNAI, Pablo Ramírez. Leandro y su esposa chateaban sobre cómo el entonces director del SNAI, Pablo Ramírez, se portaba bien con ellos, entre comillas. El que me ayudó es el general Pablo Ramírez, Pablito, se portó bien conmigo, le contaba Lina Romero a Leandro Norero, su esposo, al hablar del exdirector del SNAI, según contó la fiscal Diana Salazar en la audiencia por el caso Metástasis el 14 de diciembre. En estos chats revelados por Fiscalía se evidenciaba cómo el narco Norero mantendría influencia sobre el entonces director del SNAI, Sistema Penitenciario, a quien le agradeció por evitar que lo trasladaran a la Roca en Guayaquil. En un chat titulado SNAI con Norero,
La fiscal Salazar leyó que el capo incluso le reclamaba a Pablito por el cierre de vías a la Tacunga en junio del 2022 por el paro nacional, y el destinatario le contestaba: yo desde aquí sigo trabajando con ellos. Norero compraba jueces nacionales con $450,000 y mujeres de buena apariencia. Bueno, sí, sigo. Según la fiscal, Norero le decía a Pablito que la colombiana de la Comisión de Pacificación Carcelaria, posiblemente Claudia Garzón, convocada por el anterior gobierno, le tenía terror, por eso disponía de acceso a internet mientras estaba preso. Poco después del asesinato de Norero en la cárcel de Cotopaxi, el 3 de octubre del 2023, el general Ramírez dejó el SNAI para ser director nacional de antinarcóticos de la policía, y ahora estaría vinculado con el caso de presunta delincuencia organizada y investigado por Fiscalía. El mayor de la policía no identificado, además de esto, entre las conversaciones difundidas está una entre Norero y un mayor de la policía que no haya sido identificado todavía por la Fiscalía. En julio del 2022, este uniformado en mención le cuenta al narcotraficante que se le había caído el pase al SNAI y que Norero le tranquiliza y le confirma que podría conseguir que eso se ejecute porque tiene llegada el general Pablito. El policía le cuenta a Norero que le preguntaron si lo conocía, le dijo que sí, que trabajaba conmigo en la UIAT con Serrano. Según la fiscalía, estas son referencias de haber trabajado con el exministro del Interior José Serrano en la unidad de inteligencia antidelincuencial. Y ante este ofrecimiento del capo de ayudarlo a ingresar a SNAI, el mayor le comentaría que aceptaría el pase por apoyarle ñaño, y le recuerda que sabe que él movía por usted. Este policía recibiría incluso un vehículo como regalo del narcotraficante, al que calificaría como su reliquia más preciada. Con este uniformado, Norero habla el 25 de julio del 2022 sobre una vinculación de su madre y su cuñado a las investigaciones, y le expresa su preocupación sobre que la doctora que defendía a su familia se negó a tomar el caso, pese a que este mismo Norero le había vendido una casa por la que todavía no tenía o no había saldado cuentas de su deuda con el capo. Norero tenía previsto que la doctorita tomara el caso precisamente porque, al ser amiga de la fiscal, esta debía excusarse de llevarlo adelante. Finalmente, el 20 de agosto del 2022, este mayor de policía solicita a Norero que le dé una mano porque tuvo un accidente con el vehículo regalado y no tendría para la reparación. Sin embargo, el narco se excusa porque anda gastado, ya que tuvo que dar un fuerte dinerito para que no vinculen a su mamacita. En marzo del 2022, este juez, Ronald Guerrero, sobreseyó a Betty T. y Juan Sebastián R., mamá y cuñado de Norero, y además sustituyó la prisión preventiva de Joana Z., media hermana del capo, quien había asegurado que tener cáncer terminal y que no ha sido justificado con certificado médico. Esto concordaba con un chat con otro
en agosto del 2022, donde Lina Romero, la pareja de Norero, le cuenta que un juez pedía $300,000 para fallar a favor del habeas corpus de Johanna Z, y también acordaron que debía hacerle llegar un regalito al secretario del entonces juez Guerrero, porque es prácticamente el que dirige todo, porque ese juez sin ese secretario no es absolutamente nada. Norero compraba jueces nacionales con $450,000 y mujeres de buena apariencia. En este punto, joyas, computadoras, dinero, departamentos y hasta mujeres ofrecía Leandro Norero y sus abogados para comprar a jueces en todo el Ecuador. Ya aquí en el despacho del juez, era el 10 de septiembre del 2022, el abogado Elibe Angulo, alias Estimado, le reportaba a su jefe que estaba en un despacho de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, negociando un habeas corpus a favor de sus hermanos. El mensaje fue acompañado de una selfie en el despacho, y de fondo en la fotografía se observaba un libreto, y en ese estante un libro con la leyenda Wilman Terán, libro civil y familia. Ese mensaje y la imagen fueron encontrados por fiscalía en uno de los celulares que Norero, conocido con el alias El Patrón, dejó en la cárcel de la Tacunga. El capo fue asesinado en octubre de 2022 en prisión en esa precisamente. Y ahora ese y otros miles de mensajes serían la principal evidencia que la Fiscalía General del Estado para procesar a 31 personas por delincuencia organizada. En esta lista de los procesados estaría Wilman Terán, actual presidente del Consejo de la Judicatura, que en esa época era juez nacional. Este habeas corpus fallido en Cotopaxi, Norero fue detenido en mayo del 2022 en San Borondón, pero fue trasladado a la Tacunga. Desde esa prisión, según la Fiscalía, seguiría manejando su negocio de drogas y ejerciendo presión en funcionarios judiciales para lograr impunidad. Tras su arresto, el patrón y varios miembros de su familia fueron procesados por lavado de activos, y a todos estos se les había dictado prisión preventiva. Por este motivo, el narcotraficante empezaría a reclutar servidores judiciales para sacar de la prisión a sus familiares. Una de estas estrategias era sacar a sus hermanos Israel William Norero Tigua y Johanna Maribel Zambrano Tigua a través de un habeas corpus. 5 recursos fueron presentados en simultáneo en distintas unidades del país. La mayoría de estos habeas corpus eran distracciones. El plan real era obtener la liberación en Cotopaxi. Para esto, sobornaron a Santiago Zumba y José Luis Segovia, jueces de esa jurisdicción. El plan era que los magistrados fallen a favor sobre las bases de supuestos problemas médicos de los hermanos Norero. Para esto no se pudo concretar. En un mensaje, uno de estos colaboradores de Norero le informó que la audiencia se difirió porque sus abogados no argumentaron bien, perdón, ya que no tenían el uniforme médico necesario. El recurso fue aceptado parcialmente. Al frente de este grupo de abogados de Norero estaba Cristian Romero, quien hoy es prófugo por el caso Metástasis, como la Fiscalía ha calificado a este caso de corrupción y narcotráfico. Prófugo. Tras este fallo en el plan original, Norero reclamó a Romero por la falta de argumentación y le ordenó que les pida a los jueces que devuelvan el dinero.
alias Estimado, escribió en un chat grupal que les habían hecho varios pagos de $10,000, $40,000 y $70,000, 450 abdominales para jueces nacionales. Debido a este fracaso en Cotopaxi, este regaño de Norero, los abogados buscaron una nueva estrategia y pusieron sus ojos en la Corte Nacional de Justicia para que se aprobara un habeas corpus a través de un recurso extraordinario. Alias Estimado acudió Alex Palacios, quien era subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia y cercano a Wilman Terán. En la actualidad trabajaba como director en la judicatura dirigida por Terán. En un chat, alias Estimado le explicó a Norero que tenían comprometidos a varios jueces nacionales porque cuando han ido a Manta les han dado buen trato, entreteniéndoles con mujeres de buena presencia. Entre los jueces que menciona Angulo estaba Byron Guillén, juez de la Sala Penal de la CNJ. Si bien no estaría procesado en el caso, la Fiscalía allanó su despacho. Guillén estaría fuera del país y no se ha pronunciado al respecto hasta ahora. Además, Angulo mencionó a otro juez conocido como el Diablo, que sería muy allegado al abogado Cristian Romero, y ese magistrado, según la Fiscalía, es Wilman Terán. El habeas corpus de la Corte en la Corte Nacional de Justicia estaría asegurado con jueces como Byron Guillén y Walter Macías, que son personas fáciles de llegar a través de mujeres de buena presencia. Ah, qué jóvenes, decía Angulo, alias Estimado, para convencer a Norero. Parvetas, caso Metástasis. Conectaría con los actores de los casos Glass, Salcedo y Norero. ¿En qué? Veamos. Incluso las conversaciones con los jueces nacionales habrían empezado antes de que este recurso se negara en la Tacunga. Angulo habría pedido a Guillén que revisara el caso y que le preparara un borrador de sentencia, pero tras este fracaso han decidido ir por la Corte Nacional de Justicia y allí conformaría un tribunal que tendría como uno de sus integrantes al juez Roberto Guzmán. Sobre él, Romero le decía a Norero que no había forma de llegar a través de Terán. Solamente de repente es bueno hacerle conocer al jefe que el doctor Roberto Guzmán es otro juez del tribunal, no le copia al doctor Wilman Terán, a él le llega a través del doctor Luis Rivera, recomendaba Romero y le compartía al narco los contactos de los jueces Rivera y Terán. Mientras tanto, el IBE Angulo continuaba con la negociación con Alex Palacios. ¿Cómo sería el ejercicio? ¿Cómo se dividen estos 450 abdominales? Preguntaba el abogado de Norero y Palacios respondía que 150 abdominales por cada juez o para cada uno. La fiscal Diana Salazar aseguró que está en la audiencia de formulación de cargos, que esa es jerga criminal y que con abdominales Angulo y Palacios se referían a miles de dólares. Al final ese habeas corpus no se concretó. Semanas después Norero fue asesinado. Un departamento para que el juez se suicide. Si bien Norero y sus aliados utilizaban una aplicación de mensajería encriptada para evitar filtraciones, se cuidaban usando palabras en clave para referirse al pago de sobornos, las órdenes de atentados y otras acciones criminales. Por ejemplo, estos sujetos se referían a los jueces y fiscales que aceptaban sus sobornos como suicidas. Según Salazar, con esto se referían a que al aceptar el pago también aceptaban que tarde o temprano
sus carreras acabarían y serían procesados penalmente. Uno de estos jueces, a los que llamaban suicidas, era Ronald Guerrero. Este juez del Guayas estuvo a cargo del caso de lavado de activos, aceptó de manera irregular cambiar este rol de los hermanos a la viuda de Norero, de autores a cómplices, pensando en una condena más leve. Pero Norero quería ir más allá. El capo instruyó a sus abogados que pidieran a Guerrero que se suicide devolviéndole la libertad y que a cambio le entregaría un departamento en Salinas que tendría garage privado, bodega y estaba cerca de la playa. Además, cuando estas autoridades detuvieron a Norero, en San Borondón se encontraron armas y municiones. A la par, el narco fue procesado por tráfico de armas, pero sus abogados buscaron que el caso se reformule por tenencia ilegal, que tiene una pena menor. En este caso, la responsabilidad recaía en la fiscalía. Por eso buscaron a María José Aguirre, fiscal, a cargo del caso, una cadena marca Cartier valorada en $8,000, y este fue el costo para que esta funcionaria reformule el caso por un delito menor, por una cadena Cartier. Pero eso no quedó ahí. Ese cambio también facultó a los abogados a pedir que se anule la prisión preventiva en contra de Norero. Para esto, en cambios incluyeron en la nómina a la jueza Glenda Ortega. Por $3,000, según la fiscalía, Ortega eliminó esa orden de prisión. Sin embargo, Norero no pudo salir, ya que todavía tendría otra orden de prisión preventiva por el caso por lavado de activos, que no logró que lo revocaran hasta el día de su muerte. Más el caso Metástasis, estos son los 38 investigados por delincuencia organizada. La Fiscalía investiga una red de delincuencia organizada en la que habrían participado jueces del primer nivel y de cortes provinciales, fiscales, policías antinarcóticos y funcionarios de la SNAI. La Fiscalía investiga que en el llamado caso Metástasis, una supuesta red de delincuencia organizada que conecta a funcionarios judiciales, policiales y otras instituciones públicas. Hasta el momento hay 29 detenidos, pero se emitieron órdenes de detención contra 38 personas. Primicias verificó cada uno de estos nombres y halló que entre los investigados habría jueces, fiscales, policías y funcionarios de la SNAI, Servicio de Detención de Privados de Libertad. Algunos de los investigados no han sido detenidos todavía. Entre los principales investigados estarían Wilman Terán, actual presidente del Consejo de la Judicatura, y Pablo Ramírez, exdirector de la SNAI, y también aparece por ahí Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria, y Cristian Romero Moya, abogado de Jorge Glass. Hay, por ejemplo, 10 jueces y exjueces de Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo, Manabí, además del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, quien estaría procesado como exjuez de la Corte Nacional de Justicia. Están también Ronald Guerrero Cruz, Adolfo Richard Geifor, Jogan Marferán Medina, Glenda Ortega Marcial, Gabriel Sánchez Coello, Santiago Zumba Santa María, José Luis Segovia Dueñas, Emerson Curipayo Ulloa, Ángel Lindao Vera, Carlos Zambrano Navarrete. Agentes fiscales: María José Aguirre Carbo, John Camposano Fiallos, Víctor Hugo Alcíbar Bejarano. 8 policías: Cristian Chauca Chicaiza,
Héctor Paredes Flores, el coronel Lenin Mazón, Genaro García Cedeño, Armando Ruiz Torres, Alexander Isas Canales, del SNAI, Javier Benítez Proaño, Dani Mendoza Velázquez. En el caso Metástasis aparece además el nombre de Javier Novillo, abogado que supuestamente habría pagado a funcionarios judiciales en un caso relacionado a una narcoavioneta en el año 2017. Asimismo, está investigado el abogado Kevin Prendes, a cuyo nombre el juez Lindao ordenó que se devolvieran los bienes de Leandro Norero en junio del 2022. Este caso conecta con actores de los casos Glass, Salcedo y Norero. Esta investigación de la Fiscalía logró llegar por primera vez a funcionarios de alto nivel en la justicia y ejecutivo. Este caso logra impulsar la figura de Diana Salazar, que enfrentará a un juicio político en la Asamblea. Los operativos e investigaciones de este caso Metástasis consiguieron por primera vez relacionar al crimen organizado con funcionarios de alto nivel del Estado. Las investigaciones de este caso han llegado a jueces, policías, fiscales y funcionarios del Ejecutivo. La revelación de este esquema conecta con el fallecido narcotraficante Leandro Norero, llegó a funcionarios como Wilman Terán, ex juez de la Corte Nacional de Justicia y actual presidente del Consejo de la Judicatura, y Pablito Ramírez, general de la policía, ex director de antinarcóticos todavía y ex director nacional de Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI. Este caso explotó en un momento político complejo, pues la fiscal del Estado, Diana Salazar, enfrenta un juicio político en la Asamblea, impulsado por el movimiento RC5. Justamente horas antes de los operativos, la Comisión de Fiscalización logró archivar 3 juicios políticos y apurar en algo este proceso contra Salazar. Pero ¿cuál sería el nexo entre el patrón Norero, Wilman Terán y los demás casos? El juicio político se centra en una supuesta selectividad de Salazar al momento de actuar, y justamente en esa misma línea el correísmo cuestionaría al caso Metástasis. De hecho, el expresidente Rafael Correa ya había adelantado que el operativo se ejecutaría y dijo que este buscaría obstruir el concurso de renovación parcial de la Corte Nacional. Este concurso, organizado por la Judicatura, también ha sido muy polémico y ha generado múltiples denuncias de irregularidades que apuntan hacia Terán. Sentencias a medida. El caso Metástasis comprobaría sobre todo la relación entre el narcotraficante o el narcotráfico, jueces, fiscales y el SNAI. Por lo tanto, comprobaría la existencia de sentencias a la medida en coordinación entre la justicia y el crimen organizado. La SNAI manchada. 9 jueces y ex jueces están siendo procesados dentro de esta causa. Ellos serían o se encargarían de manejar casos o acciones de protección que ya recibirían cuestionamientos desde hace ya meses. Los 9 han tramitado algunos de los casos de Norero en distintas instancias, pero también aparecerían en los casos Daniel Salcedo y del ex vicepresidente Jorge Glass. Norero y Glass además compartían el mismo abogado, que es Cristian Romero, que también estaría investigado en este caso. Ronald Guerrero Cruz. Ronald, en cambio, trabajó como juez de garantías penales de Guayas en la Unidad Judicial Norte, número 2,
Desde ese espacio, él estuvo a cargo de 2 casos relacionados con los detenidos en el caso Metástasis. Por ejemplo, Guerrero estuvo a cargo de uno de los casos en contra de Daniel Salcedo por la corrupción hospitalaria. Este ex juez es quien decidió dictar sobreseimiento a favor de Abdalá Bucaram Puley, su esposa Gabriela Pazmiño y su hermano Michel Bucaram Puley. Guerrero además fue el juez del caso por lavado de activos contra Leandro Norero y la fiscalía lo denunció por haber cambiado la participación de autores a cómplices de la viuda a los hermanos. Además, aprobó la devolución de los bienes de su cuñado y lo declaró inocente, al igual que a su mamá Betty. Adolfo Richard Gaibor fue el juez de la Corte Provincial del Guayas hasta enero del 2023, cuando fue destituido por el Consejo de la Judicatura por error inexcusable en un caso relacionado con la Corporación Financiera Nacional. Además, en manos de Gaibor recayó uno de los habeas corpus presentados por Norero en julio del 2022, aunque él, junto a otros 2 jueces, inadmitieron la acción con el argumento de que no era de competencia. El caso pasó a Cotopaxi, donde Norero estaba detenido. Gaibor también tuvo en sus manos la apelación a la prisión preventiva en contra de Norero y su hermano, lo cual, junto con otros 2 jueces, negó. También está Joan Marferán Medina. Joan es todavía juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Como tal, fue parte del tribunal con el que recayó la apelación presentada por Norero y sus hermanos. En este caso, una audiencia fue fijada para el 19 de julio del 2022, pero esta no se pudo realizar justamente por la ausencia de Marfetán. Por esto se nombró a otro juez en su reemplazo. Como parte del Tribunal de Apelación, también ratificó el sobreseimiento de Betty T., mamá de Leandro Norero. Marfetán, de hecho, fue recusado de ese caso hasta hace poco, en octubre del 2023, y separado de la causa. También está Glenda Ortega Marcial, la actual juez de la unidad multicompetente de San Borondón. Glenda Ortega fue quien en julio de 2022 cambió la prisión preventiva de Norero por una orden de prohibición de salida del país, y esto lo hizo dentro de un proceso por tráfico de armas distinto al proceso por lavado de activos. Además, llevó el caso en contra de funcionarios de Inmobiliar que pretendían sacar de la casa de Norero algunos bienes. Santiago Zumba Santa María es juez de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Cotopaxi. Este magistrado se encargó de tramitar uno de los habeas corpus interpuestos por la familia de Norero. Zumba aceptó parcialmente este habeas corpus a favor de la hermana de Norero, Joana Zambrano. Con su decisión dispuso al SNAI que coordine controles médicos semanales con el argumento de que la mujer sufría hipertensión arterial, trastorno de glándula tiroides y un proceso de inflamatorio a nivel del útero y gastritis. Además, tramitó otros habeas corpus junto con otros 2 jueces en el que la hermana de Norero argumentaba tenía cáncer.
José Luis Segovia, también es juez de la Corte Provincial de Cotopaxi, y junto a Zumba estuvo a cargo de otro habeas corpus de la hermana de Norero en el que argumentaba tener cáncer. En este caso, los magistrados dieron paso a que la valoración médica de Zambrano se realice de forma discrecional por un médico. Al final se le retiró la orden de prisión preventiva. Emerson Curipayo Ulloa, el juez Emerson es juez de garantías penales de Santo Domingo y él se ha encargado de una decena de casos relacionados con el narcotráfico y fue también quien emitió la boleta de libertad a favor de el ex vicepresidente Jorge Glass en noviembre de 2022. Curipayo, además de esto, ordenó la libertad de alias Madrid y de alias Cuyuyuy un mes antes de otorgarle medida cautelar a Glass. Entre dos hombres se encargaban de la seguridad de Norero dentro de la cárcel y tras su liberación Norero fue asesinado. Ángel Indao Vera, el ex juez de la Concordia, Ángel Indao es uno de los más sonados en esta acción de protección irregular. Por ejemplo, fue el que dio la razón a los vocales del Consejo del CPCCS que buscaban salvarse de la destitución mediante un juicio político en la Asamblea en diciembre del 2022. Lindao fue quien ordenó la devolución de los bienes a Norero en julio de 2022. Lindao, al que Curipayo son parte del grupo de jueces que el gobierno de Guillermo Lasso denunció en febrero del 2023. Poco antes de esa denuncia, Lindao fue destituido por la judicatura. Carlos Zambrano Navarrete, Carlos es el presidente de la Corte Provincial de Manabí. Él tuvo a su cargo el caso en contra de Benny Molina, un juez de Puerto Viejo que otorgó la libertad a Jorge Glass. Y sigo. ¿Cuál sería el nexo entre el patrón Norero, Wilman Terán y los demás? En estos celulares de Leandro Norero, la fiscalía halló los nexos con funcionarios y exfuncionarios supuestamente vinculados a su estructura. 38 personas son investigadas por este presunto delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. En esta lista destacan los nombres: Wilman Terán, presidente de la Judicatura; Pablo Ramírez, exdirector de antinarcóticos, y el de varios jueces, fiscales, abogados y funcionarios públicos. Según la fiscal de Diana Salazar, este caso retrata la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en las estructuras del Estado. En el centro de la trama aparece Leandro Norero, el patrón, un narcotraficante ecuatoriano que financiaba a las bandas narcodelictivas, que fue asesinado en prisión. La investigación de este caso Metástasis se inició con información que se halló en otra indagación por el delito de sicariato. El Ministerio Público investigaba la muerte de Norero. Cayó el patrón presunto narco invisible y financista de los Lobos. Un informe parcial de la policía detalló que en medio de esta indagación se encontraron elementos de infracciones que involucrarían a funcionarios con fuero de Corte Nacional como jueces provinciales de Cotopaxi y Manabí. Ese documento llegó a Fiscalía General del Estado y Diana Salazar abrió una nueva investigación previa por delincuencia organizada. Alias el patrón fue asesinado el 3 de octubre en la cárcel Cotopaxi. Tras ese crimen, la Fiscalía ingresó a esa prisión y encontró
los celulares de Norero manejada desde el interior de la prisión. Y tras esta materialización y análisis de la información se han encontrado en estos dispositivos, los investigadores determinaron que Norero gestó una empresa criminal que tenía por finalidad garantizar la integridad personal dentro del centro penitenciario, la libertad y la impunidad. Terán Ramírez y Salcedo, en la audiencia de formulación de cargos del caso Metástasis que se preveyó el 14 de diciembre del 2023, la Fiscalía dio más detalles de su teoría del caso y la relación con Norero y estos involucrados. Sin embargo, el documento judicial con el que solicitó la detención de los 38 investigados ya daría algunas pistas. Por ejemplo, explica que los hechos investigados habrían ocurrido entre mayo y octubre del 2022. En esa fecha, Wilman Terán no era presidente del Consejo de la Judicatura, sino más bien juez de la Corte Nacional, mientras que Pablito no se desempeñaba como general de la policía, sino como parte del gabinete ministerial de Guillermo Lasso, como director de la SNAI. Las investigaciones se iniciaron a finales de mayo 2022 cuando Norero fue detenido en San Borondón y por este motivo jueces, fiscales, agentes antinarcóticos y otros funcionarios que se desempeñaban en esta zona del país en ese tiempo también serían investigados. Norero fue detenido en una mansión que previamente perteneció a un empresario investigado en un caso de corrupción en un hospital del IES. Dentro de esta estructura de una supuesta corrupción también estaría Daniel Salcedo, otro de los investigados en el caso Metástasis. Los tentáculos de Norero, luego de ser capturado y de una breve estancia en una cárcel del Guayas, Norero llegó el 28 de mayo a la cárcel de Cotopaxi. Esa prisión es controlada por los Lobos, que era una de las bandas aliadas y financiadas por Norero, por lo que en ese lugar se sentía seguro. Desde esa prisión Norero intentó empezar una supuesta pacificación entre bandas a través de Claudia Garzón, criminalística colombiana, criminalista, que era parte de una comisión de pacificación que creó Lazo, contactó a Adolfo Macías Fito y Junior Roldán, alias Junior, líderes de los choneros para intentar firmar la paz. Garzón era muy cercana a Pablo Ramírez, quien en ese entonces lideraba el SNAI, incluso aparecían juntos en varias actividades. Inteligencia policial empezó a investigar a Garzón por tener vínculos con bandas y sus líderes. Además de Garzón, en Cotopaxi, Norero solo recibió visitas de sus abogados Cristian Romero, otro de los investigados en el caso, Santiago T. y Jonathan A. Romero y Jonathan A., quienes también fueron representantes del ex vicepresidente Jorge Glass. Además, Norero recibió la visita de Hugo L., defensor de Daniel Salcedo, y también de los familiares de Norero en el juicio de lavado de activos en su contra. En la cárcel de Cotopaxi, Norero se movía con un círculo de seguridad de 12 personas y manejaba a un grupo de 120 presos. Sus lugartenientes y sus principales protectores eran Jonathan Navarrete, alias Cuyuyuy, y Santiago Madrid, alias Madrid, ambos cabecillas de estos lobos. Cuyuyuy y Madrid forman parte de la lista de delincuentes y políticos corruptos que fueron liberados por el juez Emerson Curripayo a través de acciones constitucionales irregulares, y Curripayo también es investigado por el caso Metástasis.
El, el día que cayó el patrón Norero, presunto narco invisible y financista de los Lobos. Durante años, el patrón Norero montó una estructura criminal y apoyó a las bandas locales vinculadas en el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Fue asesinado en la cárcel de La Tacunga el 3 de octubre. Leandro Norero Antonio Tigua fue durante varios años un socio VIP de la silenciosa camada de los narcos invisibles en Ecuador. Vivía en Perú e intentó despistar a las autoridades peruanas simulando haber muerto. Norero, de 34 años, fue capturado la madrugada del miércoles 25 de mayo de 2022 junto a 6 personas más en un mega operativo dirigido por Fiscalía en coordinación con varias unidades de la policía. Fiscalía y policía realizaron juntas 19 allanamientos en la provincia de Guayas, Manabí y Santa Elena. La mañana del 26 de mayo se inició en la Corte de Guayaquil una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de lavado de activos por 4 implicados que tienen prisión preventiva para 4 implicados, Norero y 2 hermanos y su pareja. Él estaba recluido en el centro de rehabilitación social de Cotopaxi y él fue asesinado durante un motín la tarde del 3 de octubre del 2022. Leandro Norero, quien tiene un carnet de discapacidad del 44%, es considerado por las autoridades antinarcóticos y de inteligencia como uno de los principales narcotraficantes y lavadores de dólares generados por diferentes actividades ilegales, recursos que han financiado acciones criminales de megabandas como los Lobos, Tigrones, Lagartos y Chone Killers, organizaciones que han sido identificadas como los brazos armados del cartel Jalisco Nueva Generación. La figura de Norero cobró relevancia tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en diciembre del 2020. Rasquiña era el líder de los choneros y el brazo armado del cartel de Sinaloa. Los sospechosos tenían en su poder 6 millones de dólares en efectivo, así como decenas de lingotes de oro y joyas, bien valoradas en más de 4 millones de dólares. Primicias conoció por informes de varias fuentes que serían parte del proceso, que Norero montó una organización criminal que incluye un enjambre de empresas de venta de vehículos, transporte, exportadoras de materias primas, así como establecimientos de servicios. Empezó sus actividades delictivas en 2006 y fue detenido por tenencia ilegal de armas durante los siguientes años. Al parecer logró el apoyo de políticos de turno, lo cual le permitió tejer redes para el tráfico de drogas desde los puestos de Guayaquil y Machala. Norero enfrentó 2 juicios, uno por robo agravado con dictamen abstentivo de la Fiscalía en 2012 y otro por narcotráfico en el que fue declarado inocente. Esto fue en 2018. También es buscado por autoridades peruanas como parte de una investigación por tráfico de estupefacientes, empresas y millonarias cuentas para que sus actos criminales presuntamente contaba con por lo menos 13 testaferros y operadores de empresas, las suyas. Es accionista y propietario en firmas de transporte pesado, publicidad, alimentos agrícolas, de construcción, servicios de vigilancia y seguridad. Además, Norero tenía cuentas en bancos y cooperativas. Según informes del Servicio de Rentas Internas del SRI, en sus cuentas registra depósitos y movimientos financieros de más de 1,5 millones de dólares. En el año 2021 registra pagos de impuesto
a la renta por $157.000 y acreditaciones por 1,1 millones de dólares, y en este caso habría movimiento injustificado de 1 millón. Desde el 2018 hasta 2021, Norero y 4 de sus colaboradores, identificados como presuntos testaferros, declararon ingresos al SRI por $621.000. En el mismo periodo recibieron acreditaciones y transferencias por 4,6 millones, y al cruzar esta información el SRI estableció movimientos no justificados e inusuales por 7,6 millones de dólares. Fuentes antinarcóticos estiman que Norero enviaba desde el puerto de Guayaquil unas 10 toneladas de cocaína cada mes, con el soporte de una red que incluía funcionarios y también policías, mediante sus firmas exportadoras de madera y mariscos, entre otros productos. El presunto narcotraficante enviaba cargamentos de cocaína al exterior. Al mismo tiempo de esto, Norero cobraba un peaje a las organizaciones rivales como los choneros para sacar la cocaína desde Guayaquil hacia Europa. El financista de los Lobos, el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ocurrido en diciembre de 2020, marcó un antes y un después del escenario criminal en Ecuador. Norero era uno de los hombres más de confianza de Rasquiña, pero después de su asesinato empezaría una disputa a su relevo con Junior y Fito, hoy cabecillas de los choneros. El objetivo de Norero era apuntalar a los choneros económicamente con un perfil más empresarial, y logró el respaldo de los líderes de otras bandas como Pipo, Ben 10, Choclo y Samir, quienes lo reconocieron como el patrón. Lo anterior desató una guerra con Junior y Fito, quienes se consolidaron como cabecillas de los choneros, y también explica la escalada violenta en los dos últimos años en las cárceles del Ecuador. Desde mediados de 2020, Norero empezó a financiar a las actividades de estas bandas rivales, los choneros, como los Chone Killers, los Lobos y los Tigrones y los Lagartos, según informes de inteligencia. Así, los choneros empezaron a perder su hegemonía en las cárceles, y sobre todo por el empoderamiento de los Lobos, cuyo mecenas era Norero, quien sagazmente mantuvo un perfil bajo, aprovechándose de sus conexiones en distintas entidades, al parecer incluyendo a varios policías en los puertos. Desde allí, algunos de sus operadores le facilitaban información que impediría seguir la pista en los rastreos de inteligencia. Los agentes consultados por primicias decían que el poder armado y logístico que cobraron los Lobos va de la mano con el crecimiento económico de Norero, quien fue el que pagó la operación con drones que descargó explosivos en la penitenciaría del Litoral en 2021. Uno de los blancos y enemigo a muerte de Norero era Junior, a quien ha intentado asesinar en varias ocasiones. El video lo delató. La suerte de Norero cambió desde mediados del 2021, cuando empezó a circularse un video que por primera vez lo puso en radar de inteligencia. En el video difundido en YouTube habla de el cabecilla de un grupo de unos 20 delincuentes que aparecerían armados, denominados los fantasmas. En el video, el líder de un grupo de personas encapuchadas y armadas decía que los fantasmas va a empezar a hacer limpiezas de tigrones, lobos, lagartos con los Samir y Ben 10. Sabemos que son un brazo armado de ti, Leandro, y estás financiándolas para que hagan destrozos dentro y fuera de las cárceles. Si no paran, van a ser ejecutados por nuestro grupo de limpieza. Empezamos por el Cantón Durán. Según la policía, el líder
los fantasmas trabajarían para los choneros. Con la publicación del video, los agentes de inteligencia empezaron a profundizar la identificación y papel de Leandro, así como de su estructura empresarial, y esto marcaría el principio del fin del patrón. Norero pagaba facturas, regalaba celulares y entregaba dinero a policías, dijo Fiscalía. Las investigaciones de este caso Metástasis revelarían que Leandro Norero habría coordinado con el coronel Neisser Masson un falso operativo en el que se llevaron esculturas de la casa ubicada en el lujoso sector de las riberas del Batán. Este caso, en el que se investiga a 38 personas por su presunta vinculación con este fallecido, el patrón ha puesto en evidencia la penetración del narcotráfico dentro de la Policía Nacional, aseguró la fiscal. Las investigaciones de este caso han logrado identificarse a 8 uniformados que habrían trabajado con Norero, incluso alterando evidencia e influyendo en los procesos judiciales en su contra. Las investigaciones de la Fiscalía logró reconstruir una presunta organización delictiva encabezada por Norero, en la que actuaban abogados, jueces, fiscales, policías y funcionarios del Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI. Los policías habrían sido una pieza clave a su favor en el juicio por lavado de activos que se seguiría en su contra. El patrón fue detenido en mayo 2022 en un mega operativo en su vivienda ubicado en la lujosa urbanización Ribera del Batán, en San Borondón. En su contra se levantó un caso por delito de lavado de activos por haber usado empresas para blanquear capital. La casa, con todo lo que había en su interior, fue decomisada, al igual que otras propiedades, autos y menaje, pero Norero quería buscar la manera de recuperar su patrimonio, al menos parte. Los mensajes hallados en el teléfono de Norero y ahora usados en el caso Metástasis revelan que uno de estos abogados de la cuenta, que tiene contacto con la teniente coronel Neisser Masson, el teniente y jefe del distrito San Borondón. El policía fue detenido también y es uno de los vinculados en el caso. El abogado le cuenta que a el patrón que el coronel Masson se portó calidad conmigo y junto con otros policías ayudaron a sacar las esculturas de la casa de Ribera del Batán, y esto según según narró la fiscal Diana Salazar, fue parte de un falso operativo que montaron en coordinación con la defensa de Norero para desaparecer algunos bienes de la mansión. Masson también habría destinado a otros policías a que brindaran seguridad a la casa de Norero, según la acusación de la fiscal. Incluso en un mensaje, un abogado le mandaría al patrón una foto de los cabos segundos Alexander Isa y Andrés García, también detenidos custodiando la vivienda. Ambos habrían sido reclutados por Masson. Como pago, Masson pidió que Norero pagara una cuenta de su esposa en un hospital de Guayaquil y que le comprara un pasaje a su hijo que estaba estudiando en Rusia para que viniera a visitar a su familia. La vivienda finalmente volvió a manos de Norero gracias a una sentencia a la medida otorgada por el juez de la Concordia, Ángel Indao. El magistrado también estaría vinculado al caso, excusado de recibir dinero de Norero por este fallo. El caso por lavado de activos de esta red de Norero dentro de la policía también buscaría influir directamente en este caso, que se seguiría en su contra y la de su familia, llevado a cabo por la fiscal
Lidia Saravia por lavado de activos, dijo la fiscal Diana Salazar. Estos mensajes mostrarían que los abogados del patrón le reportaban los diálogos que mantendrían con agentes policiales que habrían ayudado a modificar evidencia o causar problemas en la investigación contra él y su familia. Los uniformados involucrados en esta parte del caso serían Héctor Paredes Flores, agente de la Dirección de Lavado de Activos DILAT, identificado por Norero y sus abogados como su peón. Se encargaba de enviar a la defensa del patrón los borradores de informes, ejerciendo influencia y contaminando a la investigación. La fiscal Salazar aseguró que para él se habría planteado un beneficio de $300,000 para la alteración de evidencias, falsificación de informes y fraude procesal. Cristian Chicaiza Chauca, también agente de la DILAT, recibió un celular iPhone 13 Max como regalo de Norero, qué barato, a través de sus abogados, a cambio de que los pase información sobre las investigaciones. Sin embargo, en un audio, la defensa le cuenta a Norero que Chicaiza no va a usar el celular porque sus compañeros le han cuestionado cómo lo consiguió. Tan caro. A este uniformado le piden que desaparezca los teléfonos de Norero que fueron recogidos tras su detención. Ángel Leal Pincay, agente de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASET, filtraba información sobre estos operativos de dicha dirección, ocultaba elementos de prueba y ubicaciones de organizaciones aliadas a Norero. Genaro García Cedeño, agente policial y perito informático, según la fiscalía, se robó el token que permite usar una aplicación para extraer información de teléfonos, impidiendo que se explote los celulares de Norero, y envió foto a sus abogados del dispositivo. El socio de Norero en la investigación también aparecería el nombre del otro policía, Armando Heriberto Ruiz Torres, mayor de la Policía Nacional, que trabajaba como jefe distrital de Encolta Chimborazo. Este uniformado habría trabajado directamente con Norero, lavando su dinero a través de la compra y venta de automóviles. Según las investigaciones de la Fiscalía, recibiría cheques que depositaba y después de blanquear el dinero se usaba para los pagos de sobornos y a funcionarios judiciales. ¿Dónde está la ruta del dinero? Tanta plata. Una alcaldesa habría ayudado a mover armas a Norero, según chat. En uno de los chats de Leandro, que la fiscalía reveló, se menciona a María Fernanda Vargas, alcaldesa de Simón Bolívar, y a Revolución Ciudadana. Era agosto del 2022. En esos días en Ecuador se empezaban a confirmar nombres de candidatos para elecciones seccionales en febrero 2023, y estaba en esto María Fernanda Vargas. Ella fue elegida como la opción de la Revolución Ciudadana RC5 para Simón Bolívar, cantón de la provincia de Guayas. Simultáneamente, el nombre Vargas era mencionado en una de las conversaciones que Leandro Norero, narcotraficante ecuatoriano, mantendría desde su celda en la cárcel de La Tacunga con su círculo más cercano. La interlocutora era Mayra Salazar, funcionaria judicial en el Guayas, que ha sido identificada por Fiscalía como la encargada de armar escenarios idóneos que podían favorecer a la impunidad y libertad que pretendía la organización criminal. El 18 de noviembre del 2023, la Fiscalía hizo públicos varios extractos de las conversaciones entre Salazar y Norero. La primera es una de las 31 personas procesadas por delincuencia organizada en el caso Metástasis.
los chats de Salazar y Norero. El documento con los chats entre Salazar y Norero que difundió la Fiscalía tiene varios bloques. Hablan de gestiones para un habeas corpus a favor de los hermanos de Norero y de los sobornos ofrecidos al entonces juez Ronald Guerrero. Además, Salazar se autodenomina como una representante de Norero, quien era una parte de los mensajes. Se adjudicaba muertes violentas cometidas en las calles del país. Incluso habría indicios de que Norero y Salazar tenían una relación sentimental. También se menciona que al ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, de quien dicen copia a Junior, haciendo referencia a Junior Roldán, ex cabecilla de los Choneros. La candidata que movía armas en cuanto a la alcaldesa María Fernanda Vargas, Salazar y Norero hablaban sobre la campaña electoral de conseguir buses y entrenar a la entonces candidata. Además, Salazar y Norero hablaban de las denuncias del ex asambleísta Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto. Me tiene harto, renegaba Norero. Salazar respondía que según Ronnie, sí tenemos los votos, sí. Primicia solicitó a Vargas a una reacción sobre estas menciones en los chats y la funcionaria respondió inicialmente que no conoce al respecto porque estaba cumpliendo con una agenda y que se tomara un tiempo antes de reaccionar. Luego atendió a este medio y dijo: no conozco al señor Norero.